podamos ir a la escritura. Vamos a leer la palabra del Señor. Efesios, el capítulo 4. Vamos a ubicarnos. Hace 8 días estábamos llegando hasta el versículo 6 y creo que hoy podemos leer del versículo 7 al versículo 10. Vamos a leer versículo 7 al versículo 10. Vamos a hacerlo en esta mañana. Entonces voy a invitarlos para que leamos el capítulo 4 de Efesios, el versículo del 7 al 10. Dice la escritura: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, oiga bien, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué bendición esta lectura de la palabra del Señor, y voy a invitarlos para que retornemos al versículo 7 y vamos a hablar de el crecimiento y la madurez de la iglesia. Crecimiento y madurez de la iglesia. Vamos a enfocarnos en esta temática en la mañana de hoy. El crecimiento de la iglesia propuesto por Dios en Cristo es que lleguemos hasta la plenitud de Cristo. Se consigue, según nos enseña Pablo aquí, mediante el debido funcionamiento de los dones derramados por el Señor resucitado y ascendido a cada uno en una relación estrecha con la cabeza que es Él. Hay diversidad dentro de la unidad. Acuérdense que estábamos hablando la semana pasada de esas 7 razones o 7 figuras de la unidad. Estuvimos mencionando algo muy especial, algo muy bonito, y fue los 7 principios absolutos que se refieren a la unidad de la iglesia. Pero hay diversidad dentro de la unidad. Eso es lo bonito y lo precioso de esta iglesia, de este evangelio. Tanto en la importancia relativa de los dones como en la relación entre sí y la cabeza, pero la meta de todo cristiano y de todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es crecer hasta la madurez dentro de un ambiente de armonía y amor que actúan como el lubricante de un motor. Si usted deja un motor sin lubricante, sin aceite, ese motor va a tener problemas. Ese motor puede fundirse, puede dañarse, puede estropearse, puede echarse a perder. Pero cuando hay una buena lubricación, un buen aceite, el motor está trabajando, esos pistones están trabajando dentro de sus cilindros de manera efectiva, de manera agradable. Y el amor y la armonía son ese lubricante que tenemos en nuestras relaciones fraternales, en nuestras relaciones como iglesia. Aunque tenemos diversidad, porque todos somos diferentes, distintos, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos mantiene en unidad, nos mantiene en ese ejercicio agradable de la comunión. Los dones generales pues tienen una universalidad y una diversidad. Pablo nos muestra la otra cara de la moneda, y es que aunque vivimos en unidad, tenemos una maravillosa diversidad dentro de esa unidad que acaba de describir. Recuerde esas figuras que vimos hace 8 días, esos principios absolutos que podemos recordarlos incluso esta mañana. Un cuerpo, un espíritu. Vimos una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos.
Así vimos nosotros la unidad y ahora vemos la diversidad a través de los dones. Cada miembro del cuerpo ha recibido la ayuda o capacitación divina, que es la gracia, conforme al don o los dones que Dios le haya dado. Por lo tanto, nadie puede excusarse de contribuir al desarrollo del conjunto alegando que no tiene ninguna función específica para desempeñar. Todos tenemos algo que hacer para el Señor. Todos tenemos algo que hacer y que dar en la obra de nuestro Dios. No hay ninguno aquí que diga, no, a mí Dios no me ha dado nada. Ahorita, cuando recién comenzó el devocional, el hermano Jairo oraba por aquellos que quieren servirle a Dios, por aquellos que quieren ser servidores. Y qué linda esta oración y qué lindo que pudiéramos complementar. Señor, yo quiero usar los dones que me diste. Señor, yo quiero ser útil en tu obra. Señor, yo quiero definitivamente poner en práctica y en el desarrollo de tu obra a través del servicio esos regalos preciosos que me has dado, esos dones, esos talentos, eso especial que pusiste en mi vida, lo quiero poner a tu servicio. Obviamente la procedencia de los dones no son carnales, ¿no? Esa procedencia son del Espíritu Santo. Por eso Dios dotó a la iglesia, a este cuerpo maravilloso que es el cuerpo de Cristo, de esos dones espirituales tan maravillosos y que son de edificación para la iglesia. En este versículo y en los versículos siguientes que leímos, del versículo 7 en adelante, para muchos, esta fracción del versículo 7 al 16, para muchos, vuelvo a insistir, para algunos, es el pasaje más importante y claro de todo el Nuevo Testamento que describe el método y la estrategia de Dios para la edificación de la iglesia. La pregunta de fondo es, ¿cómo se edifica la iglesia según el plan y la estrategia de Dios? ¿Cómo es que es edificada la iglesia? Aquí se presenta la iglesia como un cuerpo. Y esa es la metáfora o comparación que domina todo el pasaje. Las palabras que siguen pueden interpretarse dentro de ese contexto. Usted puede subrayar en su Biblia la palabra, aquí en Efesios, la palabra cabeza, la palabra miembro, la palabra coyuntura, la palabra crecimiento, que tiene que ver todo con la edificación de la iglesia. Aquí a la iglesia también se le presenta como un edificio. Es una figura de la iglesia como un edificio. Y las palabras edificación y edificar se usan en los versículos 12 y 16. Pero Pablo va entrelazando estas dos metáforas de cuerpo y edificio. El versículo 12 habla de la edificación del cuerpo. Está indicando el uso combinado de las dos figuras, de la figura del cuerpo y de la figura del edificio. Entonces Pablo habla de construcción, habla de edificación, pero también habla de crecimiento, de unidad por las coyunturas. Y aquí en el versículo 12, pues mencionó que el cuerpo y el edificio se juntan para hablar de la edificación del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y en un cuerpo existe vida, en un cuerpo existe unidad, en un cuerpo existe orden, en un cuerpo existe coordinación. Todos los miembros de un cuerpo están unidos y bien concertados entre sí por medio de coyunturas y funcionan según su habilidad específica en favor de todo el cuerpo. Así que entonces la función de todos los miembros del cuerpo de Cristo es importante. Aquí la palabra dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dada esa gracia, esa bendición, esa oportunidad de estar unidos. Escuche esto, de ser beneficiados, pero a la vez de beneficiar, de recibir, pero también de dar. El Espíritu Santo nos ha dado un regalo precioso para que seamos edificados por otros y a la vez nosotros aportemos a la edificación de los demás.
Entonces, podemos notar nosotros la función de cada miembro. Cada miembro es importante y tiene una función específica dentro del cuerpo. Cada miembro recibe un don o gracia para el desempeño de su función, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Qué lindo ese término. Fue dada la gracia. Hermano, tú has recibido gracia de Dios. Hermana, a ti te fue dada la gracia de Dios. Qué lindo que esta mañana podamos nosotros valorar esta gracia que nos fue dada. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Qué bendición y qué excelencia la que Dios tuvo para con nosotros al darnos su gracia. No sé cuántos esta mañana se sientan contentos y puedan incluso ahí en el chat escribir: me siento contento, dichoso, feliz, bendecido por la gracia de Dios. He recibido de su gracia. Cada miembro tiene un ministerio. Cada miembro es un obrero. Cada miembro es un ministro del Señor. Por eso, entonces, usted notará, y lo vamos a ver, que al final del versículo 12, el apóstol dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra ministerio que aparece en Efesios es del griego diaconía y significa servicio. De acuerdo con la enseñanza general del Nuevo Testamento, cada miembro del cuerpo de Cristo es un ministro, es un sacerdote. No olvide lo que el apóstol Pedro menciona, porque nosotros somos real sacerdocio, somos sacerdotes. En la iglesia de Cristo no existen dos clases de miembros. Hay algunos que se llaman clérigos, otros laicos. No, en la iglesia de Cristo cada creyente es un siervo de Dios. ¿Ya? Usted no puede decir: no, es que los pastores, es que los líderes de la iglesia, es que, vea, todos en la iglesia tenemos la oportunidad de hacer un servicio para Dios. Y de pronto alguien diga esta mañana: no, pero es que a mí el pastor no me dio un cargo. Es que a mí el pastor no me tuvo en cuenta. No, es que a mí el pastor definitivamente me sacó del llavero. El pastor, perdón, como lo voy a mencionar en esta mañana, es que el pastor y la rosquita del pastor, el pastor tiene su grupito. No pienses así, porque es que el pastor sí es una bendición, claro, pero es que es el Espíritu Santo el que te capacita para el servicio. Fue Dios el para salvarte y para que le sirvas, para que le sigas y le sirvas. Fue Dios el que hizo eso en ti. Fue el Señor el que definitivamente actuó para que tú hoy puedas tener la oportunidad de ser un servidor. Hermano, pero es que no puedo porque no tengo un cargo. Pero tienes una responsabilidad con el que te salvó. Tienes una responsabilidad con aquel que lo dio todo por ti. Tienes una responsabilidad con el que con su sangre te dio su nombre y te dio su espíritu. Así que perdóname, pero no necesitas una plataforma, un púlpito, un micrófono. Tú puedes servirle al Señor ahí en el trabajo, en la empresa, en tu casa, en la cuadra donde vives. Puedes servirle al Señor, puedes poner tu vida en servicio a Dios. ¿Cuánta gente está necesitando de un servidor de Dios cerca de él? Déjate usar por Dios. Cada miembro debe ser perfeccionado, capacitado para cumplir con su ministerio eficazmente. Cada miembro debe estar unido al cuerpo a través de una coyuntura definida para poder funcionar. Tú no puedes ser una isla. Tú no puedes estar por allá lejano, por allá dividido del cuerpo. Por eso la división Dios no la aprueba. No la aprueba. La división no es de Dios. De Dios es la unidad, la armonía, la comunión. La división es de otro ser, pero no es de Dios. Así que el crecimiento del cuerpo se realiza mediante la actividad propia de cada persona, de cada miembro del cuerpo de Cristo. Y las funciones de Cristo como cabeza del cuerpo, pues están definidas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero Él es la cabeza. Y esa cabeza, que es el cuerpo de Cristo, entonces tiene unas funciones.
¿Cuál es la función del cuerpo de Cristo, de la cabeza de este cuerpo? Gobernar. La cabeza gobierna. Y el Cristo glorificado es la cabeza de la iglesia. La función de la cabeza es gobernar el cuerpo en su conjunto, a cada uno de sus miembros en particular. Jesús jamás transfirió esta función a ningún hombre o a un grupo, a ningún apóstol o pastor, ni siquiera a los 12 discípulos. Cristo fue, es y será siempre la cabeza de la iglesia, la única cabeza de la iglesia. Esa función jamás Jesús la transfirió a otro. Nosotros somos gobernados por Dios. Cuando usted le digan, oiga, ¿y quién es la cabeza ya de la iglesia allá? ¿Quién es el fundador? ¿Quién es el que está más arriba, el que está más alto? Nunca piense en un hombre. Diga siempre Jesús, porque es que así lo representa la Biblia. ¿Ya? La responsabilidad de los principales ministerios de la iglesia es recibir la dirección de Cristo y guiar a la hermandad según la voluntad del Señor. La cabeza también imparte dones. Cristo ejerce su gobierno en la iglesia mediante los dones, por su soberanía y por su gracia. Imparte a cada miembro del cuerpo conforme a la medida del don que otorga a cada uno. A cada uno de nosotros, vea, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don, del regalo que Cristo nos dio. Gracia y don son palabras muy relacionadas entre sí. La primera en griego es charis. Esa gracia es charis y tiene dos significados. Uno, misericordia, y el otro, la capacidad o la recibida para desempeñar un ministerio o servicio determinado. Este segundo significado en el griego también se puede expresar como carisma. Este don o carisma no se recibe por méritos o por un deseo propio, sino que depende de la gracia y la voluntad de Dios. Así que la gracia implica no solamente esa misericordia, sino ese don, ese carisma, ese regalo dado por Dios. Pero mire que la palabra don, que también está en este texto, también viene de una traducción que es de un texto que es dorea y significa regalo. No todos reciben la misma medida de gracia, pero todos reciben alguna medida de gracia para hacer la obra de Dios. Mire lo que dice, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. De pronto alguien pudiera decir, hermano, pero es que yo veo a algunos hermanos en la iglesia con esa libertad para cantar, con esa voz tan bonita, con esa habilidad para interpretar un instrumento, para hacer algún ejercicio dentro de la alabanza. En cambio, yo, hermano, yo no soy capaz. Pero es que tú no tienes la medida que el hermano que puede interpretar un instrumento o cantar. Pero puede ser que tú eres muy amable, muy cordial. Y cuando tú estás en la portería, por ejemplo, estás en la portería, la gente se agrada de cómo le recibes. Ese gesto amable, esa cordialidad, esa amabilidad, esa destreza para decirle al amigo bienvenido, al hermano que de pronto viene cabizbajo, aburrido, que tú le dices, hermano, bienvenido, qué bueno que esté con nosotros, disfrute de la presencia de Dios. Y ese hermano siente esa alegría. Bueno, puede ser que si ponemos al músico en la puerta, la gente ni entra. La gente dice, uy, qué persona tan desagradable, uy, qué persona tan descortés, como tan falta de cultura, de educación, puede pensar alguno. Y si te ponemos a ti a cantar, pues puede ser que no suene bien. Hay algunos que no tienen la oportunidad de pronto de cantar, pero para presidir el culto, para dirigirlo, tienen una habilidad muy bonita. No la habilidad de predicar, pero sí de dirigir. Otros tienen la habilidad de predicar. A cada uno se le fue dada una medida y no todos reciben la misma medida, pero todos reciben ese regalo. En la parábola de los talentos, que está registrada en Mateo 25, todos recibieron talentos. 5
otro 2 y otro 1, pero todos recibieron alguno. El que tenía más capacidad, 5 talentos. El que no tenía tanta, 2. Y el que tenía una mínima capacidad, 1, pero todos recibieron. Así que qué bendición es saber que nosotros recibimos de Dios un regalo especial. Ahorita vamos a, más adelante, terminando el siguiente punto, vamos a entrar a los versículos 8 al 10, donde declaran que aquel que subió es el mismo que dio dones a los hombres. Y Pablo utiliza una referencia de los Salmos para hablar de este tema. Así que eso de que el que subió, que es el Cristo glorificado, es el dador de los dones, y descendió, se refiere a la manifestación de Dios en carne, a su humillación en la cruz, y más específicamente a su descenso a los lugares más bajos de este mundo, donde el pecado estaba abundando, pero esa gracia maravillosa apareció para bendecirnos. Función de Cristo como cabeza del cuerpo, la tercera. La primera es gobernar. Si usted toma nota, la primera función de Cristo como cabeza es gobernar. La segunda es impartir dones. Y la tercera es llenarlo todo. Cristo es el único dador de los dones mediante el Espíritu Santo. Su propósito al dar estos dones a los miembros de su cuerpo es llenarlo todo. Con ese propósito descendió. Con ese propósito subió por encima de todos los cielos. Con ese propósito envió el Espíritu Santo. Y con ese propósito nos da de sus dones. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Así que Cristo como cabeza gobierna, reparte dones y lo llena todo. Cristo como cabeza gobierna, reparte dones y lo llena todo. La referencia que el apóstol Pablo usa en los versículos 8 al 10 aparecen en el Salmo 68. En el Salmo 68, versículo 18 y 19 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Por eso entonces en el versículo 8 al 10 de Efesios 4 nos dice la escritura de la siguiente manera: por lo cual dice, subiendo a lo alto. Esta expresión me encanta. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, cautividad y dio dones a los hombres. Qué bendición y qué alegría el saber la obra que nuestro Señor ha hecho. Llevó cautiva la cautividad, nos dio libertad. Somos libres esta mañana para servirle al Señor. Somos libres para gozarnos en Él. Somos libres para adorarlo. Somos libres para servirle. Somos libres para consagrarnos y vivir en santidad. Somos libres para no estar sometidos al pecado. Somos libres de cualquier acechanza. El hermano Jairo hace un momento mencionaba y decía que hay gente que habla, pero que al momento de practicar entonces ya no logra el objetivo, que dice nada me separará, pero un chicle lo puede separar, alguien que no lo salude, de pronto una mirada que no le agrada de alguien, y dijeron nada me separará. Vea, el Señor nos hizo libres para perseverar. Tú no te puedes atar por nada ni por nadie. Tú tienes que tener claro lo que el Señor hace para favor tuyo. Subiendo a lo alto. La palabra subió la encontramos que en el griego es anabaino, que tiene que ver con entrar. Pero esta misma palabra anabaino en griego nos habla de brotar, Y en el propio sentido de la palabra, algo que brota es algo que se ha sembrado. Cuando usted coloca, por ejemplo, en el traductor de Google, si usted consulta en Google y le da traductor y pone la palabra anabaino, el traductor de Google lo traduce como vuelvo o volver. Vuelvo o volver. Cuando dice subir
que es Anabaino, está hablando de la resurrección y ascensión de Cristo. La muerte de Cristo fue como esa semilla sembrada, como ese grano de trigo que menciona Juan 12:24, que al caer en tierra y morir, brota. Oiga esto tan lindo, sube, vuelve a la vida para llevar mucho fruto. Qué lindo es esto, hermano. Por lo cual dice subiendo a lo alto. Y le comparto que ese subir viene de una palabra que es anabaino, que significa brotar, que significa entrar, que significa volver. Y hace referencia a la resurrección y ascensión. Esta palabra subiendo lo alto está implicando que Jesús primero fue sembrado en muerte, fue puesto en el sepulcro, ahí se puso esa semilla, pero no se quedó allí. Esa semilla brotó, volvió, subió, entró. Ella no se quedó enterrada, sino que ascendió, creció, germinó. Y la palabra alto, pues se traduce del griego hupsos y nos habla de elevación, de altitud, de exaltación. Así que tenemos algo maravilloso, hermoso, precioso, algo que es digno, de verdad, que podamos nosotros determinar. Y para eso quiero no pasar por alto esta expresión de subiendo a lo alto, porque me encanta esto y quiero transmitírselo como dice la Escritura. Mire lo que Pablo dice en Filipenses, el capítulo 2, del versículo 6 al 11. Ahí vemos todo el proceso y lo vamos a ver en otra escritura. Filipenses 2, del versículo 6 al 11, nos explica cómo se dio esto de subiendo lo alto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ojo a estos términos. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, ahí está bajando, ahí está descendiendo hasta lo más profundo. Pero ahora mire lo que empieza a hacer, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí lo nota? Primero descendió, bajó hasta lo más profundo. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero no se quedó allí. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de toda la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya. Oiga, qué obra tan hermosa, qué obra tan gloriosa. ¿Ah? Uy, hermano, es que definitivamente, sinceramente, yo siento una alegría, un gozo al ver esta escritura y viendo cómo lo realizó, cómo de verdad el apóstol Pablo en Efesios nos resume esta obra tan importante, subiendo a lo alto. Y en Filipenses empieza a desmenuzarnos esta forma en que subió a lo alto. ¿Cómo? Es que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. ¿Y qué empezó a hacer? Tomando forma de siervo. Ahí va bajando, semejante a los hombres, va bajando. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Sigue bajando, haciéndose obediente hasta la muerte, más abajo, y muerte de cruz hasta el fondo, hasta lo profundo. Aleluya. Pero no se quedó ahí, sino que dice que entonces empezó a ser exaltado y empezó a subir. ¿Y hasta dónde subió? Dice, mire esta palabra tan bonita. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Subiendo a lo alto. Primero bajó
a lo más profundo y luego subió a lo más alto, a lo más alto. Y usted dice, hermano, está siendo redundante. Bajó para abajo. Sí, bajó hasta lo profundo. Y soy más redundante. Y subió hasta arriba, a lo más alto, a lo sumo. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, yo creo que él merece un aplauso esta mañana. De verdad, de verdad. Cuando yo veo esta obra, yo tengo ganas de aplaudir a Jesús y decirle, qué obra maravillosa, qué obra tan grandiosa. Merece un aplauso. Él merece un aplauso por esta obra tan grande que hizo. De estar arriba en lo sumo y bajar a lo profundo y volver a llegar hasta lo sumo. Y todo por usted y por mí. ¡Ay, aleluya! ¡Qué bendición y qué gran obra la que el Señor hace! Y cómo nos ama este Dios que hizo esta obra tan espectacular y tan especial. Mire, es lo mismo que Pedro le está diciendo a Cornelio. Vamos a Hechos 10 y verá. Hechos 10, versículo 38 al 41. Para que usted note que no solo Pablo describió este subiendo a lo alto y esta obra maravillosa. Mire cómo la describe Lucas en su relato de Hechos 10 a partir del versículo 38 al 41 y vea la exposición de Pedro. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Oiga eso, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahí está, hasta lo sumo. Y aquí va para arriba. A este levantó Dios al tercer día. Aquí empezó a brotar e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Se da cuenta? Mire hasta dónde llegó, para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Por eso hay sanidad esta mañana en el nombre de Jesús. Por eso hay libertad en el nombre de Jesús. Por eso cualquiera que esté oprimido por el diablo esta mañana es libre en el nombre de Jesús. Porque es que hay una obra maravillosa que él realizó. Él fue a la cruz para libertarnos de esa opresión del diablo y dejarnos libres. ¡Ah, qué bendición! Subiendo a lo alto. Llevó cautiva la cautividad. Dice el texto, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Según MacArthur, el Salmo 68 es un himno de victoria compuesto por David para celebrar la conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos, conocida como Jerusalén, y el ascenso triunfante de Dios al monte Sión. Después de un triunfo así, el rey llevaría de regreso a la patria todos los despojos de guerra, así como los prisioneros. También otros comentarios, como el de Hymenson, dice que este salmo trata de los enemigos que fueron hechos cautivos por David. Llevó cautiva la cautividad. Lo que Pablo dice en Efesios 4:8 es, según algunos comentaristas, usar este salmo como una analogía profética para mostrar cómo Cristo, al morir, resucitar y ascender a los cielos, lleva cautivo a sus enemigos. ¿Quiénes? Al diablo, al pecado, al temor, a la muerte, a la maldición de la ley. Oiga, mire los enemigos que teníamos y que nos tenían cautivo. Escuche esto. Subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Mire esto. ¿Qué nos tenía cautivo a nosotros? El diablo, el pecado, el temor, la muerte, la maldición de la ley. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Cautivó a nuestros cautivadores. Él los encerró, los apresó para dejarnos libres.
Así que llevó cautivo a sus enemigos. ¿A quién cautivó? ¿A quién encerró y a quién tiene bajo dominio? Al diablo, al pecado, al temor, a la muerte, a la maldición de la ley. Oiga, estos que habían gobernado sobre la creación de Dios y sobre los hombres y mujeres amados por Dios, ahora habían sido vencidos y llevados cautivos como si fuera en procesión triunfal, como señal de la destrucción del enemigo. Es que en la antigüedad se tenía la costumbre de que cuando se ganaba la batalla, entonces el general que ganaba se llevaba en un desfile hacia la ciudad de él a los vencidos y los cogía y los amarraba, los ataba y con lazos los unía el uno al otro, y en un desfile victorioso y triunfante iba exhibiéndolos a todos sus enemigos para que el pueblo se alegrara y festejara y dijera: ahí están los que nos oprimían, ahí están nuestros enemigos que nos amenazaban, amarrados. Y en un desfile triunfante el general iba al frente y iba desfilando y diciéndole al pueblo: aquí está su general, entregándoles derrotados a los enemigos. Hermano, esta figura Pablo la menciona también en Corintios y dice que que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo y que tenemos el olor de Cristo en nosotros. Y vamos en un desfile victorioso y vamos viendo cómo el Señor, no nosotros, el Señor ha derrotado al diablo, al pecado, al temor, a la muerte, a la maldición de la ley, y los lleva en un desfile triunfante, como el mismo Pablo escribiría en Colosenses. Eso es lo que vemos en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano querido, hermana querida y amigos, usted no tiene que estar peleando con el diablo. Usted no tiene que estar en una lucha constante diciendo: no, es que el diablo y yo estamos agarrados. No, 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 no. Mire lo que Colosenses 2:15 nos está diciendo. Despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, escucha este término, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo siento, hermano, esta mañana, de verdad, yo siento que alguien aquí esta mañana necesita recibir, entender y poner por obra este mensaje. ¿Cuál? Tú eres más que vencedor por medio de Jesús. Deja de estar ya luchando que la bruja, que la hechicería, que es que me hicieron, que venga, ore por mi casa, que venga, óreme aquí, no sé cómo, que es que me están haciendo un maleficio. Mano, hay poder en Jesús, hay autoridad en él. Y así el enemigo se levante como ríos, nosotros levantaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. El Señor ya triunfó. No se ponga a gastar tiempo en peleas inoficiosas. No se ponga a invertir tiempo precioso de adoración, de alabanza, de la palabra, peleando guerras, que es que ya el Señor, vea que está claro. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Como victoriosos? No, como derrotados, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso llevó cautiva la cautividad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Esto es lo que viene diciendo Hebreos. Oiga bien, el versículo 14 y 15 del capítulo 2 de Hebreos. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si Jairito me puede ayudar, lo puede poner aquí en la revisión que estamos usando. Y yo se lo leo en la Nueva Versión Internacional, Hebreos 2, 14 y 15. Mire lo que dice esta versión. Así como por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ojo aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Escuche esa palabra, destruir. Y mire lo que dice el versículo 15. Que esto es claro, hermano, esto es una bendición realmente. Y librar, aleluya, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto está claro. Nos dio libertad, somos libres. No hay que estar peleando, no hay que estar asustados, no hay que estar prevenidos, no hay que estar echándole sal al techo para que las brujas no aterricen ahí. No, hermano, no, nada de esas cosas, nada. No hay que estar con el Salmo 91 por toda la sala y por toda la cocina. Y no. Oh. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar. Eso está claro. Es que destruyó y libró ¿a quiénes? A nosotros, a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. El Señor nos dio libertad. Quiero terminar, que el tiempo se nos acabó, cerrando entonces con lo que dice el texto. Al final, el versículo 8, y dio dones a los hombres. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Según algunos comentaristas, Pablo lo interpreta como dio dones a los hombres. En el Salmo se dice, tomaste dones para los hombres. Es decir, has recibido dones para repartir entre los hombres. Ambas frases describen los actos de un vencedor que recibe y distribuye el botín de guerra. El salmista usa recibir como señal de la victoria. Pablo usa dio como el acto de un conquistador que, habiendo derrotado a sus enemigos, procede a recompensar a sus amigos. Escuche, habiendo derrotado a sus enemigos, recompensa a sus amigos. Así como el conquistador reparte en señal de su triunfo los despojos del enemigo como regalos entre su pueblo, el reparto de los dones y gracias del Espíritu dependía de la ascensión de Cristo, como está en Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Usando la palabra didomi, habla de entregar, de ofrecer y de repartir. Escuche bien. Así que termino en este minuto que me resta. El Señor subió a lo alto, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió. En ese proceso llevó cautiva la cautividad, derrotó, destruyó al diablo, a las potestades, a la muerte, al temor, a la maldición de la ley. Llevó cautiva la cautividad, derrotó a los enemigos y dio dones a los hombres. Así que después de ese acto de muerte, sepultura, resurrección, ascensión y llevar cautiva la cautividad, entonces descendió el Espíritu Santo, aleluya, para darnos dones, para darnos regalos, para repartir el botín. Nuestro general, nuestro gran Dios, triunfó, victorioso resucitó, ascendió con poder y gloria, y habiendo vencido todo, ahora decide darnos y repartirnos y entregarnos ese botín glorioso del Espíritu Santo que hoy podemos disfrutar. Hermano, hoy puedes disfrutar del Espíritu Santo. Hermana, hoy puedes ser llena del Espíritu Santo. Amigos, hoy pueden recibir el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Hermano Jairo, muchas gracias por este espacio. Dios mediante, nos veremos el próximo jueves, si así está el plan de Dios, para seguir disfrutando de esta bendición. Pero quiero concluir diciéndole, aprópiese y recuerde este texto, no es tan difícil aprendérselo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
¿Por qué no te aferras a esta palabra esta mañana? ¿Y por qué no repites, yo cuando lea subió a lo alto? Es que murió, fue sepultado, resucitó y ascendió. ¿Y qué hizo con ese acto maravilloso? Llevó cautiva la cautividad, venció a los enemigos que teníamos. Y después de eso, dio dones a los hombres. Nos bendijo con su espíritu y su presencia. Hermano Jairo, muchas gracias. Y a todos, gracias. Paz de Cristo, un excelente día.